La idea es hablar un poco de insuficiencia cardíaca. Lo que sucede es que hay muchas cuestiones de fármacos que ya estuvieron viendo, o sea, en cardiopatía isquémica, ¿cómo es? En hipertensión, que estudiaron todos mucho. Así que seguramente algunas cosas no haremos de repaso. Vamos idealmente a hacer algo muy rápido de conceptos de fisiología cardiovascular, definir la insuficiencia cardíaca, charlar algo de epidemiología y fisiopato y después ver tratamiento farmacológico. La idea, ¿cómo lo orientamos? Es decir, nosotros podemos definir insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Nosotros en la cátedra nos vamos a focalizar solamente en crónica. Dentro de eso, sí, hay una parte, ¿cómo me incomoda esto? Porque me gustaría poder pasarlo yo y no. Ahí está, no sé, voy a tratar de eso. Dentro de la crónica entendemos una de las clasificaciones, utilizamos la fracción de eyección. Y no nos vamos a enfocar en la fracción de eyección preservada, yo les voy a contar qué es la fracción de eyección, sino que nos vamos a centrar en la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, que es donde hay más evidencia en el tratamiento. Vamos a tratar de focalizar en farmacológico y no farmacológico, y hay dentro de lo que conocemos estrategias farmacológicas convencionales y otras cosas un poco más novedosas, de las cuales también vamos a hablar. Tratamientos no farmacológicos, medidas generales. No vamos a hablar de dispositivos, cirugías, trasplante, eso no va a estar incluido en el seminario porque no nos compete, más allá de que no deja de ser una terapéutica ahí. Tampoco vamos a hablar de comorbilidades, tratamiento de arritmias, anticoagulación, trastornos metabólicos, la anemia, que es una condición bastante frecuente en el paciente con insuficiencia cardíaca crónica, no vamos a hablar de eso. ¿Saben qué es esto? ¿Lo vieron? Ah, la tienen clarísima. Bueno, ya está, entonces no hace falta. Esto es más o menos, ¿sí? Son los tiempos de un latido, de una contracción. Lo que en general tratamos de iniciar es en el punto A, ¿sí? Nosotros iniciamos el llenado. La idea es que ustedes vean cómo se comporta un corazón normal, en el sentido de que va aumentando lentamente el volumen del ventrículo izquierdo, se abre la válvula mitral, pero en esta apertura de la válvula mitral, o sea, no aumenta más el volumen, aumenta la presión, ¿sí? Y una vez que se abre la válvula aórtica, que no son los 120 milímetros de mercurio, sino que se abre con mucho menos, eyecta. Esa eyección luego termina con un cierre de válvula aórtica y cae la presión en un periodo de relajación isovolumétrica. Si ya más o menos lo conocen, no vamos a entrar en detalles. Sí se pueden dividir de forma muy conceptual y cortita fenómenos sistólicos y fenómenos diastólicos, ¿sí? O fenómenos diastólicos y sistólicos. Dentro de otros conceptos fisiopatológicos básicos, no se ve nada. Esto es, no importa que no lo vean, la idea es tener en cuenta que cuando ustedes lean cuestiones fisiológicas pueden estar vinculadas a que vayan a ver milímetros en medición de longitudes de sarcómeros, cuando es esto algo muy experimental y eso no sucede en el ventrículo, porque el ventrículo es una cavidad, una víscera hueca y se evalúa todo en volúmenes. Entonces hay una correlación entre una cosa y otra. Esa correlación la establece la ley de Laplace. La ley de Laplace dice que la tensión es la presión por el radio sobre 2 por el espesor. Entonces, la idea, o la que mejor encontré para explicarles qué es la tensión, porque esto es lo que se mantiene en el contexto de algo lineal. Ahora, cuando nosotros lo traducimos a nivel del ventrículo, no es tan aplicable la idea de Laplace. Que me gustaría frenar porque me interesaría que no siga esto, pero bueno, va a seguir, pues los distrae. La mejor idea que se me ocurre para explicar lo que es la tensión parietal, está sacado un libro muy viejo que ustedes probablemente no conozcan, que es el Cingolani. ¿Lo leyeron alguna vez? ¿Sí? Bueno, los leyeron de ahí, que es tensión parietal. Si ustedes inflaran un globo, ¿sí? El globo tiene adentro una presión, ¿sí? Que es constante en todos los puntos del globo y tiene un radio distinto, porque el globo es así, tiene radios diferentes a nivel de la circunferencia.
Si yo hiciera un corte en la pared del globo y supongamos que el globo no se rompe, hago ese corte y el globo no se rompe, las paredes se empiezan a separar. Dependiendo del radio y dependiendo de la presión que tenga adentro. Cuanto más presión tenga adentro, más se separan las paredes, ¿sí? La tensión parietal es la fuerza que yo tengo que hacer para juntar de nuevo esas paredes. Esa es conceptualmente la idea de tensión parietal y es lo que el ventrículo tiene que hacer para poder contraerse. Entonces, cuanto mayor es el radio, ¿sí?, mayor es la tensión parietal. Entonces quiere decir que en un ventrículo más dilatado yo voy a tener mayor tensión parietal. Para un radio determinado, yo tengo un radio fijo. Si tengo más presión ahí adentro, más tensión en la pared tengo. Entonces, ahí nosotros nos podemos empezar a pensar que un corazón dilatado requiere más tensión parietal y que un corazón con mucha presión adentro también tiene más tensión parietal, independientemente de que no esté agrandado, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto que el aumento de esa tensión parietal, no voy a insultar porque no da, porque están grabando, si no insultaría. El aumento de la tensión parietal aumenta el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Por qué? Porque yo tengo mayor longitud de las fibras y esa mayor longitud de las fibras necesitan mayor velocidad de acortamiento. ¿Entendieron el concepto de Starling? O sea, la idea de la ley de Starling, que dice que hay una situación ideal de acoplamiento excitocontráctil entre las proteínas contráctiles. Ahora lo vamos a ver, que pasado eso pierde eficacia el mecanismo de éxito contráctil, el mecanismo de acortamiento, con lo cual cuanto más se me estiran las fibras, menos eficiente es eso y menos fuerza de contracción tiene, pasado cierto punto fisiológico. Y el mecanismo inicial para compensar esa tensión es aumentar el espesor parietal. ¿Por qué? Porque yo recluto miocardiocitos para tener mayor fuerza de contracción inicialmente. Entonces, en general, puede no ser así, pero digo, uno se puede hacer una idea que lo primero que le pasa al corazón es que se vuelve un poco más hipertrófico, sobre todo si trabaja contra presiones más elevadas o contra tensiones muy elevadas, y luego, una vez que pierde o que se sale de ese equilibrio de Starling, lo que hace es empezar a dilatarse. Entonces el proceso en general surge que inicialmente es un ventrículo, yo cuando digo corazón me refiero al ventrículo, perdón, capaz que es muy general y no. Lo que sucede inicialmente es un ventrículo hipertrófico y que de a poco, ¿sí?, si se sigue enfrentando a estas cuestiones, va perdiendo esa capacidad de fuerza y va dilatándose. Entonces queda un ventrículo, lo que nosotros definimos como hipertrofia excéntrica, un ventrículo dilatado, grueso, que después se termina afinando pero que no tiene fuerza de contracción. Eso es más o menos lo que sucede cuando se pierde un poco este equilibrio. Ahí se quedó, no sabemos bien por qué, pero es como que... ¿De qué depende un poco esto? Lo hablábamos la vez pasada con hipertensión acá con AUS, un poco de la precarga, ¿sí? La precarga está definida así, es la fuerza de distensión de la pared del ventrículo, ¿sí?, equiparable a la presión al volumen de fin de diástole. Perdón, ahí está mal puesto ahí PDF, es volumen de fin de diástole. Entonces, una vez que se termina de llenar el ventrículo, esa es la precarga, porque cuando yo le meto agua al globo, llega un punto que las fibras llegan a tener un volumen, una distensión. Bueno, esa es la precarga, ¿sí? Es la fuerza, ¿sí?, que va a determinar de alguna manera la longitud del ventrículo en la fin de diástole. La poscarga es un poco esto, lo definíamos como con la aorta, pero es un poco todo el árbol arterial, sin embargo... Por favor, no hay ningún problema. Si quiere quedar, también se puede quedar. La poscarga es la fuerza que se resiste a la pared ventricular, es la fuerza que tiene que hacer el ventrículo para vencer esa resistencia arterial, que la podríamos traducir a la aorta, pero que está de alguna manera definida por todo el árbol arterial. Y en la contractilidad, creo que esto lo habíamos mencionado, es una capacidad intrínseca del corazón, no es contracción. Contractilidad es la capacidad que tiene el corazón de contraerse al margen de las variaciones de precarga y poscarga. Es decir, es interacción entre el calcio y fibras, no es otra cosa. Me molesta sobremanera que esto se maneje solo. O sea, por ejemplo, ahí yo no toqué nada, va, viene. Lo que define Frank Starling es un poco esto. O sea, en realidad Starling inicialmente lo ve en un músculo aislado, después lo traduce a un ventrículo y dice, bueno, si yo le aumento
el retorno venoso, supongamos aumento el volumen de fin de diástole, aumento la presión de fin de diástole, aumenta la longitud del sarcómero, que ese es un poco el globo en la canilla, aumenta la longitud del sarcómero, entonces aumenta la fuerza de acortamiento. En tanto y en cuanto ese acoplamiento excitocontráctil de la fibra se mantenga en un nivel adecuado. Luego de eso, ya la capacidad contráctil empieza a decaer. Y eso aumentaría el volumen sistólico. Esto, ya les digo, a veces nosotros usamos el concepto bueno, se salió de Frank Sterling, que es cuando el paciente no puede de alguna manera reacoplar esto. Dicho estos conceptos medios básicos, pero pensando en precarga, poscarga, contractilidad, volúmenes y presiones, y saber cómo se contrae el corazón, la idea es empezar a hablar puntualmente de insuficiencia cardíaca, conceptualmente qué es, epidemiológicamente qué es y algunos conceptos fisiopatológicos, sobre todo que tienen que ver para tener target terapéuticos. Profe, perdón, tengo una pregunta. Sí, pregunte. O sea, en la parte que hablamos de precarga, poscarga y que en la anterior habíamos visto la fórmula de tensión de pared. O sea, la tensión de pared está determinada por la precarga y la poscarga en el sentido de que Sí. presión y volumen. Sí, de alguna manera sí. Fíjate que lo primero que hace el corazón es, si yo aumento el espesor parietal, yo lo que necesito es mantener una tensión adecuada inicialmente, porque si se me va mucha tensión, empieza a fallar ese mecanismo. Entonces, cuando yo digo que el primer mecanismo de compensación es la hipertrofia, lo que hago es aumentar ese espesor parietal para mantener una tensión estable, porque o me aumenta el radio, es decir, me aumenta la precarga, o me aumenta la poscarga, que es aumenta la presión. Entonces, para mantener esa tensión que yo necesito, que sería eso en un tubo no distensible, yo lo que hago es aumentar inicialmente el espesor parietal, porque ese es como mi primer mecanismo compensador para tratar de mantener estable el funcionamiento. No, por supuesto que estas leyes físicas no aplican directamente al corazón, inclusive la contracción cardíaca no es este mecanismo que nosotros hacemos, el corazón se contrae de forma distinta. Lo que hace en general es, primero se acortan las fibras, ¿sí? Si no mirara el ventrículo de arriba, las fibras primero se acortan, se ensancha la pared y luego hace un mecanismo de torsión, como si fuese cuando nosotros torcemos una toalla, un trapo. Ese es el mecanismo por el cual se contrae el miocardio, desde la base y desde la punta, y hace este mecanismo de torsión. Entonces no es estrictamente aplicable estas leyes físicas a lo que vemos, pero digo, conceptualmente son estos los parámetros que nosotros... Si pensamos en la precarga, vamos a pensar en la sobrecarga de volumen. Si pensamos en la poscarga, vamos a pensar en cómo está controlada la presión. Si pensamos en la contractilidad, vamos a pensar en cómo está este mecanismo desde el punto de vista si hay fibrosis, si hay isquemia, si se pueden contraer adecuadamente el miocardio. Para comenzar como concepto, esto de que la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad, ¿sí? Tiene un montón de orígenes, ahora vamos a ver un poco, pero no tiene ni un solo mecanismo fisiopatológico y no es una enfermedad. Es un síndrome clínico caracterizado por síntomas, disnea, fatiga. No sé si Mecha me va a decir algo o no. Causado por anomalía estructural o funcional. Digo estructural porque uno puede tener una valvulopatía, o funcional porque llega a un punto en donde el corazón, independientemente de que estructuralmente sea normal, puede fallar. Y lo que hace terminar es producir una disminución del gasto cardíaco. ¿Se acuerdan la fórmula de gasto cardíaco? ¿Cómo era? Bueno, entonces cualquier cosa, o sea, que termina es de alguna manera generando una caída del gasto cardíaco. Entonces, muchas veces frecuencias cardíacas elevadas son de alguna manera mecanismos compensatorios para tratar de mantener un volumen adecuado. Y en general, sí, vamos a encontrar esto, que las presiones intracardíacas, este loop de presión-volumen está levantado, o sea, las presiones basales, la presión de fin de diástole, por este mecanismo de aumento de las tensiones parietales, está elevado. O sea, la tensión de fin de diástole suele ser más elevada que en reposo, cuando debería ser casi cercana a cero. La clasificación, esto es una clasificación tal vez más orientada a una mirada epidemiológica que resulta interesante
o epidemiológica clínica, y esto es más sintomática. Esta es la que conocemos habitualmente, que es la de la New York Heart Association, que es 1, 2, 3, 4, son 4 categorías de insuficiencia cardíaca, o de síntomas en realidad, y que a medida que va avanzando la sintomatología va empeorando la clase funcional. Es decir, clases funcionales más altas, 2, 3, 4, 4 es peor que 1, ¿sí? Y en general el 1 no tiene limitación para la actividad física, el 4 prácticamente tiene disnea en reposo. Esta clasificación del American Heart lo que hace de alguna manera es tratar de ampliar un poco el espectro y decir, bueno, la clase A son pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca pero que están en alto riesgo, diabéticos, hipertensos no controlados, obesos, tabaquistas, todo ese grupo de pacientes entra ahí. ¿Por qué? Porque tiene una mirada, por eso decía epidemiológica, tiene una mirada tal vez de ir a intentar abordar eso antes de que el paciente desarrolle estructuralidad. La B es la insuficiencia cardíaca estructural, es decir, ya el paciente tiene o deterioro de la función ventricular, o tiene alteración de la relajación, o tiene algunas otras cuestiones, pero no tiene síntomas importantes. Por eso queda como de alguna manera equiparado a la clase 1, ¿sí? La C es donde nos encontramos la mayoría de los pacientes, ¿sí? Ya tiene enfermedad cardíaca estructural y tiene síntomas más o menos síntomas habituales. Y la D es una insuficiencia cardíaca refractaria, que tampoco vamos a ver porque son pacientes que requieren o dispositivos o trasplante, o no es lo habitual. Generalmente nos vamos a concentrar en estos dos grupos inicialmente. Lo que yo les comentaba de la fracción de eyección, la fracción de eyección de alguna manera es un buen proxy de contractilidad, es decir, no de contracción, de contractilidad, no importa. Digo, ¿cómo nosotros aproximamos a la contractilidad miocárdica? ¿En qué condiciones se encuentra esa interacción calcio y fibras contráctiles? Lo clínicamente más aproximable es la fracción de eyección. Entonces, la fracción de eyección es la proporción de sangre que se eyecta en cada latido, y que eso se mide a través del ecocardiograma. O sea, el ecocardiograma mide cuánto es la fracción de eyección en cada latido. Normalmente debe ser por encima del 50%, ¿sí? De la sangre que se recibe, o del volumen que se recibe, por encima del 50%, se entiende que es una fracción de eyección normal. Dentro del grupo de los que tienen menos del 50%, hay como dos grupos. Que esto es una clasificación un poco más nueva. Antes era fracción de eyección conservada, fracción de eyección deprimida. Se ve que estos pacientes se comportan de forma limítrofe, es decir, en algunos momentos se comportan con ciertas características, con sobrecarga de volumen o síntomas de bajo gasto o alguna cuestión así, más vinculadas a pacientes que se parecen más a fracciones de eyecciones deprimidas, y a veces se comportan más parecidos a estos. Entonces, entre 41 y 49 se los llama como fracción de eyección limítrofe, intermedia, nada. Inclusive hay subdivisiones sobre eso, no importa. Y después los que tienen menos de 40%, no hay del todo consenso, hay algunas sociedades que dicen 35, 40, otras dicen 50, 55, pero digo, esto es como para que acordarnos conceptualmente, son aquellos pacientes que tienen lo que también se llama insuficiencia cardíaca sistólica, ¿sí? O depresión de la fracción de eyección sistólica. Y en general este es el grupo sobre el que más evidencia hay de tratamiento, y es en el que habitualmente nos vamos a concentrar, porque la terapéutica sobre insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada o mínimamente reducida ha cambiado este año, o sea, ayer. No hay grandes cosas, ahora se las comento, pero digo, no vamos a hacer foco ahí. Como dijimos, digo, yo les repaso esto, lo deben haber visto 1000 veces, pero a lo que voy es que a veces las guías, y tal vez si nosotros le damos alguna bibliografía como guía, van a decir, bueno, ¿cómo se diagnostica la insuficiencia cardíaca? Signos y síntomas de insuficiencia cardíaca más BNP más un eco con fracción de eyección. Entonces, la idea es que, obviamente, que nosotros vamos a tener herramientas complementarias de diagnóstico, pero por sobre todas las cosas, como es un síndrome y no es una enfermedad puntual y no hay una prueba específica para diagnosticarla, el examen clínico minucioso y la historia clínica son sumamente importantes para esto. No tiene nada que ver con farmacología, pero piénsenlo.
Después tenemos otros criterios diagnósticos como marcadores bioquímicos, que es el BNP, que después en el contexto de algún fármaco les cuento qué es, y exámenes complementarios como el ecocardiograma, que hoy en día es no sé si ya llamarlo complementario, sino que prácticamente cualquier paciente que uno sospeche insuficiencia cardíaca termina con un ecocardiograma. Dentro de la epidemiología hay varias cuestiones que favorecen la aparición de la insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista global es el envejecimiento poblacional, el acceso a la salud y la situación socioeconómica. En los países más desarrollados es donde más grado hay de insuficiencia cardíaca, por múltiples cosas, porque la gente vive más y porque patologías que originalmente podían ser mortales, como el infarto de miocardio, hoy son tratables y el paciente muchas veces evoluciona con insuficiencia cardíaca. Entonces lo que nos encontramos es con un aumento de insuficiencia cardíaca, disminución de mortalidad por cardiopatía isquémica. Obviamente que los factores de riesgo y las condiciones miocárdicas estructurales. Dentro de esas condiciones miocárdicas estructurales, un paciente puede tener cardiopatías congénitas, valvulopatías, enfermedad de Chagas. 2/3 de la insuficiencia cardíaca, o sea, 6 de cada 10, 2 de cada 3 pacientes, tienen enfermedad coronaria y ese es el evento índice que de alguna manera gatilla la evolución de la insuficiencia cardíaca, con lo cual es casi obligatorio ir a pensar que el paciente que tiene insuficiencia cardíaca posiblemente tenga enfermedad coronaria. Después hay otras cuestiones que van vinculadas a patologías o a condiciones periféricas que también pueden desarrollar o pueden colaborar con el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Pero estas son las cuestiones más importantes, o sea, desde lo sociodemográfico, desde el control de los factores de riesgo y desde la cardiopatía estructural. Todo eso hace que cada vez aumente más la insuficiencia cardíaca y este escenario de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada no era algo que se hablaba hace unos 15 años atrás. O sea, inclusive hoy está bastante bien caracterizada la población que tiene insuficiencia cardíaca con función preservada. ¿Por qué? En general suelen ser personas de más de 75 años, de sexo femenino, pueden tener algunas comorbilidades como anemia, fibrilación auricular e hipertensión. Y en general ese es el gran grupo de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Y no se vincula tanto con la cardiopatía isquémica, sino que se vincula tanto con otras cuestiones. Pues esa gente es la que no se infartó, entonces se sobrevive y desarrolla otro tipo de insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos datos un tanto inespecíficos. Hay un estudio que se hizo acá en Argentina que se llama OFICE, que trata de alguna manera de ver la prevalencia y la incidencia de insuficiencia cardíaca. Más o menos en la población adulta es un 2%. ¿Sí? Pero fíjense que cuando aumentamos en la edad, más del 10% de mayores de 70 años tiene insuficiencia cardíaca, con lo cual de 65 para arriba es como casi todas las enfermedades crónicas, ¿sí? O sea, hipertensión, diabetes o todas las condiciones crónicas de alguna manera se comportan de esta forma. Lo que nosotros tenemos es más o menos, estos son los primeros datos del OFICE, después se volvió a publicar otro, ¿sí? ¿Cuál es la mortalidad en pacientes ambulatorios y en pacientes internados por insuficiencia cardíaca? Por supuesto que los internados es mortalidad 5 años. Es mucho más compleja, el doble prácticamente. Este slide, la idea que tiene es de pensar, porque tal vez nos pueda servir en el avance de lo que es la terapéutica, tiene que ver que cuando originalmente se empieza a identificar a la insuficiencia cardíaca como una condición, se piensa en el concepto de la sobrecarga de volumen nada más. Se pensaba que gran parte de los síntomas aparecían como sobrecarga de volumen por muchas cosas, por la época de desarrollo, porque los infartos no se trataban, porque en general eran pacientes que se infartaban, deterioraban la función ventricular y se comportaban de esta forma. Y la idea original era el tratamiento con diuréticos o digitálicos, que era lo que había en ese momento. Después, cuando se empieza a descubrir esto de que había un componente hemodinámico y que no solamente era sobrecarga de volumen, se empieza a pensar en
la utilización de vasodilatadores y más adelante aún en cronotrópicos negativos, que en este caso serían los betabloqueantes, que ahora veremos. Hoy estamos parados prácticamente acá, en un intermedio en esto, la teoría neurohumoral, que es la que de alguna manera comanda las estrategias para el abordaje de la insuficiencia cardíaca, donde hay mucha acción sobre el sistema renina-angiotensina y mucha acción también sobre antiinflamatorios. No está del todo desarrollado esto, pero digo, hay acción sobre una teoría de inflamación crónica. No inflamación como ustedes la piensan, sino un proceso inflamatorio crónico. Y la teoría biomecánica, que de alguna manera está vinculada con esto, que es la utilización en general de dispositivos para reacomodar. Hay algo que se llama acoplamiento, no importa, cómo se acopla, cómo se sincroniza, ¿sí? Y cómo está desincronizado el corazón en la insuficiencia cardíaca. Entonces, generalmente suelen instalarse dispositivos de asistencia ventricular o dispositivos de resincronización, dependiendo de la complejidad del paciente. Pero nos vamos a concentrar prácticamente, bueno, en estos tres, ¿no? Pero algunos ya los hemos visto. Si nosotros partimos de factores de riesgo, tenemos los clásicos, y esto es un poco lo que charlábamos con ustedes, de que a veces nosotros tratamos en prácticos cosas que después terminan transformándose en factor de riesgo. Es decir, bueno, la hipertensión es una enfermedad o es un factor de riesgo. Es una condición que hay que tratar para de alguna manera, bueno, esto se va a ir pasando solo, evitar la evolución. Entonces la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía isquémica, todo eso favorece al desarrollo de daño estructural miocárdico. Y en general, como les decía, si nosotros decimos que más o menos 2/3 de los pacientes tienen cardiopatía isquémica, ¿qué sucede? Hay un evento índice. Ese evento índice es un evento coronario. Y ese evento coronario lo que determina es que la función miocárdica no vuelva a ser la misma de antes de ese evento. Entonces, dado eso, se genera un proceso de disfunción ventricular que puede ser más o menos agudo, ¿sí? Pero que de alguna manera se va sobreagregando, es decir, es hipertenso, es diabético, tuvo un infarto, todo eso agrega un proceso de disfunción ventricular. Los primeros cambios, ¿sí? Como decíamos, las primeras alteraciones, en general suelen tratar de generar cambios adaptativos. Es decir, el corazón se adapta a un nuevo equilibrio, deja de funcionar como estaba funcionando. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de mantener? Trato de mantener el gasto cardíaco a través de generar un nuevo equilibrio, cambio las presiones, cambian los volúmenes, cambia mi contractilidad, y eso de alguna manera lo que hace es, esto se sigue pasando solo, ustedes no lean, escúchenme a mí. Lo que hace de alguna manera es, inicialmente, arrancar con un remodelado, que es esto que estábamos haciendo, es decir, aumenta la tensión parietal, ¿yo qué necesito? Aumentar el espesor. ¿Por qué? Porque si me aumentó la presión o el radio, yo necesito mantener la misma presión, entonces lo que hago de alguna manera es generar hipertrofia. Eso termina generando hipertrofia. Por otro lado, la disfunción ventricular lo que genera es la activación del sistema neurohumoral. Y a nivel neurohumoral me refiero a activación del sistema nervioso simpático y activación del sistema renina-angiotensina. ¿Por qué? Porque los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo vamos a ver cuando veamos IECA, están todo el tiempo en insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida generalmente, están todo el tiempo en un proceso de... el cuerpo sensa que están en depresión de volumen todo el tiempo. Entonces se activa todo esto todo el tiempo. Por supuesto que este círculo es un círculo que se genera todo el tiempo, es un feedback, una retroalimentación positiva todo el tiempo, con lo cual tenemos retención hidrosalina, aumento de vasopresina, de aldosterona, vasoconstricción, todo eso en el tiempo, más un evento secundario, un daño secundario, por ejemplo, lo que suele suceder es que a veces se suele agregar una valvulopatía porque el corazón dejó de funcionar adecuadamente, se dilata un poquito y genera una insuficiencia mitral. Esa insuficiencia mitral genera algo de sobrecarga de volumen y eso es como que todo el tiempo sigue empeorando el cuadro. Esos cambios que inicialmente son adaptativos terminan siendo maladaptativos y es donde terminamos en el avance de la enfermedad. Entonces, de acá tenemos como 3 o 4 cosas que podríamos pensar
que podrían ser diferentes targets terapéuticos. ¿Por qué? Porque ir a pensar actuar sobre el sistema nervioso simpático, que generalmente de alguna manera maneja la vasoconstricción, maneja la frecuencia cardíaca, ir a actuar sobre el sistema de renin-angiotensina, que maneja de alguna manera los volúmenes, ¿sí? E ir a actuar sobre los cambios en la tensión parietal. Este remodelado no solamente tiene que ver con el remodelado que se genera, por ejemplo, en el aumento de la poscarga, sino remodelados que, cuando nosotros hablamos de remodelado, si nosotros tuvimos, por ejemplo, un infarto, el tejido miocárdico se reemplaza por fibrosis. O sea, el tejido miocárdico funcionante deja una cicatriz, eso es fibrosis. Y esa fibrosis es un tejido, entonces, eso también es remodelado. Y hay cierto tipo de fármacos, puntualmente los IECA, que de alguna manera actúan sobre ese remodelado, o tratan de prevenir ese remodelado. Esto no quiere decir que sea lo que ustedes tengan que poner en el TP, pero son algunos de los objetivos de tratamiento, como tenemos en general con cualquier patología, o sea, mejorar el cuadro de síntomas si el paciente tiene síntomas, reducir las descompensaciones, principalmente vinculadas con las hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque se vinculan con peor pronóstico, mejorar la calidad de vida, disminuir complicaciones y reducir la mortalidad. ¿Cuáles son las causas de descompensación? Este es un estudio viejo pero interesante, que en general están vinculadas con, acá dice ingesta excesiva de sal porque está descrito así, pero digo, con trastornos. ¿Por qué se descompensan los pacientes con insuficiencia cardíaca? La misma analogía que hicimos con la enfermedad coronaria, que era como una cuestión crónica que de alguna manera iba pasando por momentos de mayor reagudización y menor reagudización, lo mismo pasa con la insuficiencia cardíaca. Una vez que está instalada, ¿sí?, en algún momento de eso se genera un desequilibrio. ¿Cuáles son las causas del desequilibrio? En general están vinculadas con los trastornos o las alteraciones alimentarias, es decir, si el paciente no puede o no se adhiere al tratamiento dietético, por llamarlo de alguna manera. Las infecciones son muy importantes, sobre todo las infecciones respiratorias. Abandono o no poder cumplir por algún motivo con el tratamiento farmacológico. Y obviamente que reaparecen los eventos, ¿no? O sea, por ejemplo, la hipertensión no controlada, la isquemia, las arritmias. Pero en general, fíjense que son cuestiones que nosotros podríamos abordar con mucha facilidad. Facilidad desde el punto de vista teórico, de decir, bueno, nosotros podemos controlar si el paciente come adecuadamente, si el paciente tiene algunos controles vinculados. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque automáticamente eso está vinculado con reducción de hospitalizaciones, porque si el paciente no se descompensa, en general no se hospitaliza. Dentro de automáticamente, si nosotros pensamos en esto, pensamos en esto. Es decir, ¿qué podemos hacer para que el paciente no se descompense con estas cosas? Bueno, tratamiento no farmacológico, es acompañarlo al paciente, no hay que darle pastilla para reducirle el volumen. Entonces, informarle, pero informarle, digo, como lo pensamos con la gran mayoría de las patologías, y corrernos de este lugar de que el tratamiento no farmacológico es medio como, bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? ¿Cómo está? ¿Cómo es el pronóstico que tiene? La mortalidad por insuficiencia cardíaca avanzada es muy alta. 5 años solamente sobrevive más o menos un cuarto de los pacientes. No es que andan bien. Supongamos un 30-35%. Esto es una estrategia muy sencilla. Digo, muy sencilla en tanto y en cuanto el paciente pueda controlarse el peso, pero es una estrategia muy sencilla. Se le explica, pero hay que explicarle. No es pésese todos los días. No. Usted tiene que levantarse en ayunas, pésese, anote, y decirle cuánto de la variabilidad del peso podría estar de alguna manera prediciendo una posible descompensación. Si usted aumentó 1 kilo en una semana, ¿sí? Si usted aumentó 1 kilo en una semana, no es normal, nadie aumenta 1 kilo en una semana. Entonces eso es agua, no es que está comiendo rico. El tema de la restricción hidrosalina, acá hay un poco menos de evidencia, hay un poco más de discusión, es decir, hasta dónde es el punto de restringirle los gramos de sodio, más o menos lo mismo que para los hipertensos. Acá digo 2 gramos, esto es de sodio, ¿sí? De cloruro de sodio, son más o menos 4,5 gramos de sal de mesa, ¿no? Por supuesto, suspensión del tabaquismo y
Suspensión del tabaquismo con las estrategias que esa suspensión conlleva, no es decir, deje de fumar. Estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Y la vacunación. Si veíamos, una de las principales causas de descompensación eran las infecciones respiratorias. Que el paciente no se infecte o que evitemos de alguna manera la infección, sobre todo respiratoria, está vinculado no solamente con disminución de descompensaciones, sino con disminución en algunos casos de mortalidad. Y si ustedes ven, perdón, esto capaz que quedó un poquito chiquito, pero acá esto que es estrés oxidativo, inflamación, todos los procesos, ¿sí? Generan un mecanismo de alguna manera de, no sé si ser tan taxativo decir inmunosupresión, pero sí de predisposición para que el paciente con insuficiencia cardíaca tenga estas complicaciones. Así que básicamente es un poco eso. Hay programas de manejo de insuficiencia cardíaca, hay unidades de manejo de insuficiencia cardíaca en hospitales y en hospitales públicos, y hay grupos que trabajan en el control de pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo en la educación, en el manejo, en el autocontrol de los síntomas, en que los pacientes conozcan esto, y es muy muy importante. Cuanto más se vigila el paciente, menos se descompensa. Después hay otra estrategia que es un poco más compleja y un poco más del especialista, pero la tienen que conocer. Hay lo que se llaman unidades de insuficiencia cardíaca, que son como si fuesen hospitales de día, donde el paciente se va a infundir una quimioterapia. Bueno, el paciente se va a infundir furosemida. Entonces se hace una infusión de furosemida y se vuelve a la casa. La idea es evitar que se interne. Inclusive en algunos casos se hace infusión de inotrópicos en pacientes que están muy deteriorados. La introducción de estos programas, cuando uno dice la palabra programa, conlleva un montón de actores y un montón de cosas. No es el programa decir que darle un folleto al paciente. Tiene que ver con la información, con la educación, con la difusión, con el mantenimiento, con el control. Es algo permanente. Hay varias revisiones que hablan de reducción de hospitalizaciones de forma significativa, sin beneficio sobre mortalidad. Eso es verdad, o sea, no se ha visto gran beneficio sobre mortalidad. Este estudio lo pongo porque es un estudio argentino, ¿sí? Que lo que hizo fue, de alguna manera, seguir telefónicamente a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los llamaba y les preguntaba cómo estaba, si se había pesado, si había tomado la medicación. Eso se hizo en un hospital de Argentina con una enfermera que llamaba por teléfono. No había más, y no había ni celular, ni WhatsApp, ni nada. Era un teléfono fijo y lo llamaba a los pacientes. Y eso disminuyó, sin impacto sobre mortalidad, pero sí disminuyó las hospitalizaciones. Entonces, es importante, cuando hablamos de abordaje un poco general, me extendí un poco en tratamiento no farmacológico porque hay cosas de lo farmacológico que ya vimos en otras instancias y esto me parece relevante. Hay más. ¿No? Sí, acá yo lo había puesto acá. El tema de la restricción de líquido es, en general en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada se recomienda no superar los 2 litros por día, sobre todo porque es como un límite de control en donde uno piensa que el paciente va a estar bien hidratado y que no va a generar tampoco daño renal, porque si vos le restringís todo el líquido, el paciente lo que hace es hacer insuficiencia renal prerrenal, sin ningún tipo de duda. Pero no hay evidencia clara de decir, mira, tenés que tomar 2 litros o 1,5 litros o 2 litros 500. O sea, es un parámetro que uno estima que de alguna manera uno puede llegar a controlar adecuadamente. Es decir, bueno, más o menos toma esto. Pero no es que hay, no sé si vos tenés otra info, pero en general es eso, la restricción hídrica. Por supuesto, cuando nos referimos a hídrica, la idea es que no tome Coca-Cola, ¿no? O sea, que tome, agua. O sea, la restricción hídrica no solamente tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad de líquido que el paciente toma. Con respecto a otra arista del tratamiento no farmacológico es la actividad física. Y dentro de estos programas de insuficiencia cardíaca existen en instituciones sanitarias y por fuera de las instituciones, en lugares locales, programas de ejercicio, de rehabilitación cardiovascular. Entonces, si bien
Hay un impacto esto incierto sobre la reducción de mortalidad. Hay estudios que dicen que sí bajan la mortalidad, hay estudios que difieren y que dicen que no, pero no hay discusión sobre esto. Es decir, mejora la calidad de vida, mejora la capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener una insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección muy deteriorada, pero puede tener una muy buena clase funcional. Es decir, yo puedo tener 20 de fracción de eyección, pero eso no me condiciona a que yo no pueda caminar. El paciente capaz que puede. Entonces, este entrenamiento controlado, ¿sí?, junto con todo lo otro, ayuda a que el paciente tenga una calidad de vida adecuada y que no esté en clase 4 todo el tiempo, independientemente de su fracción de eyección. No son cosas que sistemáticamente van paralelas. Decía un poco esto de que hay cierta discusión alrededor. La propuesta de hacer ejercicios aeróbicos, este es el ensayo más grande que hay sobre ejercicio de insuficiencia cardíaca, demostró disminuir las hospitalizaciones, y cuando se mide el outcome combinado entre hospitalizaciones y mortalidad, hay una tendencia, pero no es significativo, con lo cual es un poco discutible si hay un beneficio sobre mortalidad. Creo que había salido un estudio hace poco, pero tampoco había sido como de alguna manera concluyente. Independientemente de eso, es sumamente recomendable. Digo, no todo tiene que disminuir la mortalidad para poder ser una estrategia adecuada, ¿no? Pensemos en eso también. Entonces, recapitulando un poco, ¿cuáles son todas las medidas de tratamiento no farmacológico? Control de factores de riesgo, pero control en serio, acompañamiento, información, ejercicio físico, vacunación y algunas medidas de autocontrol que para el paciente son importantes. Porque esto es medio un contrato, esta condición es medio como o todas las crónicas en realidad, pero en esta el paciente juega un rol más importante. Si uno al paciente le da información y le dice, bueno, mira, vos pesate todas las mañanas, controlate la presión, y ese interjuego hace que se involucre más con la enfermedad y que de alguna manera se controle. Y muchas veces te llama y te dice, mire doctor, subí tanto. Bueno, te controlás o ajustás un poco más el control. La idea es que no se tenga que internar, siempre y cuando lo necesite, obvio. Dentro del tratamiento no farmacológico, como verán, hay muchas cosas como repetidas desde hace un tiempo, o sea, diuréticos, IECA, ARA, beta bloqueantes, todos juegan en el mismo rol. Los vemos en hipertensión, los vemos en cardiopatía isquémica, los volvemos a ver acá, un poco con una mirada distinta, orientada a la insuficiencia cardíaca, pero el mecanismo de acción de los fármacos no es algo que cambie, claramente, ¿no? Acá tal vez hacemos foco sobre otros tipos de diuréticos, pero... Entonces, los diuréticos, recordamos, los diuréticos... Ahí está. Los diuréticos de... ¿Estos cuáles eran? Que actúan acá. Tiacidas, muy bien. Entonces, tiacídico, inhibían el intercambiador de sodio y cloro, ¿sí? Los diuréticos de ASA, y estos, bien. Ahí estos son ahorradores de potasio, hay diferentes tipos, tenemos dos, pero principalmente nosotros en el contexto de insuficiencia cardíaca utilizamos uno. Los diuréticos de ASA, bueno, no les voy a repetir esto, ¿sí? Lo que hacen es inhibir el intercambiador sodio-potasio y 2-cloro. Inhiben la reabsorción de calcio, magnesio, generan, de alguna manera impiden la reabsorción de agua. Lo más interesante en el contexto de la insuficiencia cardíaca es que la furosemida tiene un efecto venodilatador, mediado por prostaglandinas, y que muchas veces, no tanto en el crónico, pero sí en el agudo, en el paciente con edema agudo de pulmón, la mejoría sintomática muchas veces está vinculada. Todavía el paciente no empezó a orinar, pero se siente mejor. ¿Por qué? Porque se genera una venodilatación que de alguna manera favorece la sobrecarga de edema pulmonar que tiene. Pero favorece la sintomatología, ¿no? Disminuye la sintomatología. Pero no es, por supuesto, su mecanismo de acción principal, pero es esperable verlo, ¿sí? Y el gran efecto que tiene es la
la diuresis y la natriuresis, favorecer la diuresis y la natriuresis. Los tiacídicos, ya sabemos cuáles son, sabemos que su mecanismo de acción no solamente está vinculado con la natriuresis, sino que está vinculado con un proceso de vasodilatación. ¿Cuál es la evidencia que soporta el uso de los diuréticos en el contexto de la insuficiencia cardíaca? La realidad es que lo que tienen es un impacto en el alivio sintomático, tanto en el agudo como en el crónico. En el agudo, esto que les contaba, en el crónico en general lo que hacen es en pacientes con signos de sobrecarga hidrosalina, mejoran la sintomatología diaria, pero no tienen ningún efecto sobre mortalidad. Y ahora, hace muy poco, salió un estudio que no me acuerdo cómo se llama, el año pasado, que en el contexto agudo usa acetazolamida versus furosemida para ver si disminuye los días de internación. Pero bueno, ese estrictamente en el contexto agudo no tiene demasiada... Hay otros diuréticos... ¿Cómo es que actúan los diuréticos que hacen las prostaglandinas? No entendí ese mecanismo. Tienen una acción a través de prostaglandinas que generan vasodilatación. La vasodilatación está generada por diferentes mecanismos, ¿sí? Pero las prostaglandinas per se son vasodilatadoras. Entonces, tienen acción sobre el endotelio vascular y generan vasodilatación. Pero en general, venodilatación. Tienen una acción secundaria sobre eso. O sea, porque lo que se veía, esto fue retrospectivo, lo que se veía es que el paciente entraba con edema agudo de pulmón, no orinaba, o sea, no era que orinaba litros, pero empezaba a sentirse mejor. Entonces empezó a investigar de por qué, o sea, en general lo que uno hace al paciente con insuficiencia cardíaca aguda es darle diuréticos y vasodilatadores. Entonces el paciente no orinaba, no tenía depresión de volumen, pero lo que hacía era vasodilatarse más, y a esa vasodilatación lo que genera es mejoría sintomática porque no se sigue sobrecargando, ¿sí? Pero es un mecanismo secundario. Y es tratando de explicar de por qué, independientemente de que no haga pis en agudo, ¿sí? O aún, el paciente puede mejorar sintomáticamente. Como les decía, los diuréticos lo que tienen es el alivio sintomático, mejoran la capacidad de ejercicio y la realidad es que si bien no tienen demasiada evaluación en el tratamiento a largo plazo, en ensayos aleatorizados a largo plazo, se usan en todos los esquemas de tratamiento, sobre todo en los pacientes con sobrecarga, con lo cual es muy difícil correrlos. Es decir, hoy en día sería inviable hacer un ensayo clínico en pacientes con signos de insuficiencia cardíaca y que no tenga diuréticos. Es como complejo. Dentro de los ahorradores de potasio está este nuevo, que tal vez lo hayan leído en el contexto de hipertensión. Creo que en algún momento lo pusimos en el trabajo práctico, no me acuerdo si lo habíamos puesto. Sí. Sí, creo que lo sacamos. Nosotros lo pusimos, después lo sacamos. Nada. No tiene... Se los comento porque capaz que no lo vemos en otro lado, pero... genera... En general, actúa a nivel del túbulo colector, igual que los otros ahorradores de potasio, o en el mismo sitio. Sí, disminuye la reabsorción de sodio, disminuye el intercambio de sodio-hidrógeno, disminuye la producción de agua libre, pero no están utilizados en insuficiencia cardíaca. Nunca se utilizaron en monoterapia, alguna vez hizo algún estudio con diuréticos combinados, pero no tienen demasiado beneficio. Y estos son los otros ahorradores de potasio, que son los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. El receptor de mineralocorticoides está en la membrana del túbulo, de la célula del túbulo colector, ¿sí? Y en general lo que hace la aldosterona es unirse acá y generar todos los efectos que tiene la aldosterona. Lo que hacen estos, de alguna manera, es los inhibidores o los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, una vez que se unen, se internaliza y se inhibe la producción de, sobre todo, proteínas, porque los canales son proteínas, ¿sí? Proteínas que lo que hacen es aumentar la reabsorción de sodio y de la síntesis de bombas de sodio-potasio u otras bombas. Entonces, al inhibir ese mecanismo
genómico es por el cual de alguna manera favorecen o inhiben el mecanismo de la aldosterona. Dentro de este grupo principalmente tenemos espironolactona y esplerenona. Lo que hay que tener en cuenta, no sé si lo dice más adelante. Ahora les digo si no. Digo, cómo actúa la espironolactona y la esplerenona, si son más o menos selectivos con respecto a los receptores de mineralocorticoides o de corticoides en general, porque gran parte de los efectos adversos de la espironolactona están vinculados a que son menos selectivos sobre estos tipos de receptores. Entonces, como tienen acción sobre receptores hormonales estrogénicos y eso, o androgénicos en realidad, lo que hacen es que se vean grandes efectos adversos. Los efectos de la aldosterona básicamente favorecen la retención de sodio, con lo cual favorecerían la aparición de edema, ¿sí? Porque el agua va con el sodio. Favorecen la pérdida de potasio y magnesio, con lo cual favorecerían la inestabilidad de la membrana, sobre todo el miocardiocito, y eso favorecería la aparición de arritmias. Disminuyen la sensibilidad de los vasoreceptores, con lo cual si el vasoreceptor lo que hace, generalmente son vasoreceptores carotídeos, lo que hacen es sensar inadecuadamente, aumentan el tono simpático y aumentan la frecuencia cardíaca. Estimulan la colágenogénesis y el remodelado cardíaco y vascular, es decir, esto que hablábamos de que se genera fibrosis, ¿sí? Por estímulos permanentes, se genera totalmente fibrosis y tejido funcionante se reemplaza por fibroblastos. Y favorecen la disfunción endotelial, lo que llamamos disfunción endotelial, comprometiendo en gran parte la parte de la capacidad de vasodilatadora que tendrían las arterias. En el contexto de la insuficiencia cardíaca, los efectos que tienen los fármacos no están vinculados a su efecto diurético. El efecto en eventos clínicos se sospecha que está vinculado en disminución de la mortalidad, sobre todo por disminución de muerte súbita vinculada a disminución de arritmias. Es decir, estos fármacos no es que disminuyen los eventos clínicos por un beneficio en la depresión de volumen o porque te ahorran potasio. Lo que sucede es que al inhibir la aldosterona, lo que hacen es disminuir la posibilidad de que los pacientes tengan arritmias. Estos pacientes que frecuentemente tienen arritmias. ¿Sería porque aumenta el potasio? Sí, en realidad es un poco más complejo el mecanismo, pero es un mecanismo de estabilización de la membrana. No solamente tiene que ver con el potasio, pero sí, lo que sucede en estos pacientes es que suelen tener en este desequilibrio hidroelectrolítico favorecer por muchas cosas. Esto que hablamos de la fibrosis, es decir, el estímulo eléctrico no viaja por los lugares normales, la membrana es inestable por la alteración hidroelectrolítica, con lo cual favorece la aparición de arritmias ventriculares. Esas arritmias ventriculares son una parte, ¿sí?, de la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Y en realidad porque lo que se preguntó es decir, bueno, ¿por qué estas drogas que no generan gran aumento de volumen diurético mejorarían estos eventos clínicos? Y cuando se empieza a ver es que los pacientes se morían de muerte súbita, o sea, se morían de arritmias y lo que hacen estas drogas es disminuir eso. Por eso digo, no tiene que ver su eficacia en la insuficiencia cardíaca con la disminución del volumen urinario, con la mejoría directamente de su efecto diurético, sino con otro mecanismo secundario. El primer estudio es viejo, como del 2000, se llama RALES. Este año no leímos ninguno de todos estos. Se llama RALES, es un estudio que se hizo en pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional avanzada, internados en los 6 meses previos. Fíjense con la fracción de eyección que tenía, ya venían tratados con IECA y con diuréticos y se les dio espironolactona versus placebo. Se los siguió 24 meses y se vio que en los pacientes la mortalidad era mucho menor que los que usaban placebo. Está bien que solamente el 10% de los pacientes tenían betabloqueantes en este contexto. Después se probó en otros contextos, se probó en pacientes post-infarto agudo de miocardio. Estos pacientes todos tenían infarto agudo de miocardio y se dijo, bueno, ¿será tan útil como en otros contextos de la insuficiencia cardíaca? Esto es esplerenona, no es espironolactona, pero es esplerenona, ¿sí? Con también
fracción de eyección reducida, podían tener insuficiencia cardíaca, diabetes, otra vez. Y lo que se ve es que la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad cardiovascular o hospitalización, muerte súbita y la internación por insuficiencia cardíaca. O sea, disminuye, mejora síntomas, disminuye la internación por insuficiencia cardíaca, disminuye mortalidad por arritmias, disminuye mortalidad total. Con lo cual, forma parte de la estructura del tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca en pacientes con fracción de eyección reducida. En pacientes, estos pacientes del énfasis son pacientes de otras características. Dijeron, bueno, son los que tienen fracción de eyección mala, pero que capaz que tienen una mejor clase funcional, capaz que tienen menos síntomas. ¿Anda también en estos pacientes? Sí, anda. Pero, quiero. Más o menos tienen pacientes también con clase funcional 2, fracción mala, ¿sí? Con internación en los últimos 6 meses. Son pacientes que vienen sintomáticos, entonces no es que está tratando pacientes estrictamente estables. Entonces tiene evidencia. Donde empieza a perder un poco de evidencia es en pacientes con fracción de eyección preservada. Hay un estudio grande que se hizo, hay una cierta recomendación y habría un pequeño pool de pacientes que podría llegar a tener un beneficio en la hospitalización. Ni lo puse porque no tiene demasiado sentido, es una discusión que no nos lleva a ningún lado y que no les va a aportar nada a ustedes. Pero digo, de alguna manera, en pacientes con FEI reducida y con estas características, tanto en insuficiencia cardíaca de etiología isquémica como en insuficiencia cardíaca de etiología no isquémica, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides demuestran esto. Ahí puse clase funcional 2 con el asterisco. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, esos pacientes son pacientes que tienen menos de 30 de fracción de eyección. O si no tienen menos de 30 de fracción de eyección, tienen un QRS así de ancho, con lo cual eso habla de mucha, lo que decimos muy miocardiopático, con mucha enfermedad. Los efectos adversos, creo que más o menos los deben conocer, pero pueden estar vinculados a disfunción renal, hipercalemia y esto que hablábamos de si es más o menos selectivo y tiene interacción con vías metabólicas o vías de síntesis de otros andrógenos por la vía de los mineralocorticoides, ¿sí? De generar ginecomastia, mastodinia y disfunción sexual, sobre todo la espironolactona. La esprenolactona es más selectiva. Espera un poquito. Con el tema de ¿están perdidas o están más o menos? Porque venimos viendo lo de la hipertensión, ¿no? La diferencia de furosemida, amiloide, quedó medio dibujado o está más o menos. No, digamos, no hay dudas con esta parte, o sea, los diabéticos de grasa, lo que hacía furosemida y estos agarradores es diferente, es decir, ¿para qué se utilizan? ¿De qué manera esto lo tienen? Hay otros que los tengo en otro lado, que van más adelante, pero que también tienen acción diurética. IECA, deben estar pasados de IECA. ¿Se acuerdan cuál es el mecanismo de acción? Sí o no. No les voy a preguntar, no. ¿Saben que el angiotensinógeno es una globulina que se sintetiza principalmente en el hígado y que se transforma en angiotensina 1 a través de ¿quién? La renina, ¿sí? La renina es una sustancia que se libera a partir de ¿dónde? Del aparato yuxtaglomerular, en la mácula densa del riñón. El principal estímulo de liberación de renina tiene que ver con el sensado del sodio y con la depresión volumétrica. Yo les dije que los pacientes, volumétrica no quiere decir de volumen de cosas, sino de volumen circulante. Yo les dije que estos pacientes tienen disfunción del sistema nervioso autónomo, tienen alteración del sensado de los vasoreceptores y tienen disfunción del sistema neurohumoral. Entonces todo el tiempo se trabaja con esto, con lo cual este sistema está todo el tiempo activado. Hay un sistema renina-angiotensina, aldosterona sistémico y otro tisular, pero no importa, al caso, a lo puntual, lo que vamos es esto. Entonces, esto, ¿sí? Es un punto claro de acción. Después saben que la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina es una proteína que se sintetiza en todos los endotelios vasculares, pero principalmente en el endotelio vascular pulmonar,
¿sí? Esa angiotensina 2, todo esto sigue funcionando solo, pero digo, esa angiotensina 2 a nivel de la corteza suprarrenal lo que hace es favorecer la liberación de aldosterona. Habíamos visto las acciones que tiene aldosterona, las volvemos a repasar acá. Es aumento a nivel del sistema nervioso central, aumenta el tono simpático, disminuye el tono vagal, genera sed, disfunción valorreceptora, favorece el remodelado ventricular, habíamos dicho que estimula la colágenogénesis, la vasoconstricción coronaria. A nivel de los vasos genera remodelado vascular y favorece la vasoconstricción, me limita esa capacidad vasodilatadora que habitualmente tengo y genera vasoconstricción de la aferente. Entonces, digo, hay un lineamiento fisiopatológico claro de por qué yo acá debería tener la utilización de varios fármacos que ya hemos visto, pero que están ubicados en otro contexto, están ubicados en el contexto de la insuficiencia cardíaca. Si no está vinculado a controlar la presión arterial, sino que está vinculado a controlar otras cuestiones. Entonces, ¿se acuerdan que de la angiotensinógena, angiotensina 1? Acá lo que yo quiero remarcar esto es que los efectos, no sé si se llega a ver bien, esto es inhibidor de enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Que bloquea la vía de la bradiquinina también, y habíamos visto que ahí está vinculada la vinculación con ciertos efectos adversos, y estos son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Pero que recuerden que los receptores de angiotensina 2 había principalmente dos tipos, los receptores de angiotensina 2 eran tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 era el que generaba todos los efectos vasoconstrictores y deleterios, y el tipo 2 era de alguna manera vasodilatador o protector. Los fármacos que más se utilizan, ¿se entendió esto? Sí, medio fui rápido, pero digo, veníamos con, lo tienen medio fresco, ¿no? Los fármacos más utilizados o más probados dentro de los inhibidores de enzima convertidora, el que más conocemos, estos son profármacos, o sea, el fármaco activo es el que dice abajo, ¿sí? Enalapril, ramipril, trandolapril, captopril y disilpril. Puede que algunos acá en el mercado en Argentina no haya. Estos son más o menos biodisponibilidad oral y tiempos de vida media, que son datos que están en los libros. Y las dosis. Las dosis son importantes en lo que utilizamos, porque a veces lo que nos permiten es saber cómo ir titulando la medicación. Porque muchas veces lo que sucede es que el paciente tiene medicación, pero no tiene dosis adecuadas de medicación. Y que el paciente tenga dosis adecuadas de medicación no está vinculado con que yo lo medique bien, está vinculado con que lo siga bien. Si yo al paciente lo sigo como corresponde, es probable que yo le pueda titular las dosis, porque le pueda prever los efectos adversos y ver si está haciendo efecto el tratamiento. Si yo no lo sigo, le digo tomate 5 enalapril, nos vemos en 3 meses y no sé qué le va a pasar. Lo va a dejar de tomar. Entonces, estas son las principales drogas que se utilizan o los principales inhibidores de enzima convertidora. Y algunas interacciones. Tienen interacciones con AINES, que ya lo hemos visto, con otros diuréticos, por supuesto, ahorradores de potasio, y con antagonistas receptores de angiotensina 2. Y aumentan los niveles plasmáticos de dioxina. Son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta, porque estos pacientes pueden combinar algunos de estos fármacos. Entonces hay que tener en cuenta si toma antagonistas de aldosterona y si toma IECA, hay que ver el potasio, hay que controlarlo. Básicamente eso. Los efectos adversos ya lo saben y las contraindicaciones ya lo saben. Es ultra relativa la contraindicación de la disfunción renal, pero está puesto como para ponerle un ojo al paciente que ya viene con disfunción renal, sobre todo hasta dónde le va a titular el IECA. Pero no hay grandes novedades sobre esto. ¿Cuál es la evidencia que soporta el uso de inhibidor de enzima convertidora en el contexto de insuficiencia cardíaca con función reducida? El primer estudio fue un estudio chiquitito que se llamó Consensus en el año 97 en pacientes con deterioro de la función de eyección, enalapril versus placebo. Fíjense que eran 200 pacientes. Si bien tenía seguimiento de 6 meses, se siguió al año, si bien se detuvo por beneficio, pero se siguió hasta el año y disminuyó mortalidad bastante. Ahí está,
Después yo no sé si lo van a poder ver, pero bueno, ahí está la reducción del riesgo absoluto, la reducción del riesgo relativo y el NNT. Después aparece un estudio que tiene dos partes en realidad, esto que es Treatment y Prevention. La T es de Solve Treatment y Solve Prevention. También es enalapril versus placebo en pacientes con deterioro de la fracción de eyección. También reduce mortalidad contra placebo y, como es, internaciones por insuficiencia cardíaca, pero lo más importante es mortalidad, con ya seguimientos más prolongados, de 3,5 años, de más o menos también son 3 años. El tema es que, ¿por qué es interesante este estudio? Porque este estudio es en pacientes que estaban asintomáticos, es decir, pacientes que tenían deterioro de la fracción de eyección, pero que tenían buena clase funcional. Entonces lo que dice es que de alguna manera previene descompensaciones. No solamente que trata al paciente sintomático, sino que previene descompensaciones. O sea, se instala en todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. Estos últimos 3 estudios, tal vez no son tan importantes, se llaman SAVE, AIRE y TRACE. De alguna manera lo que instalan es que el enalapril tiene la misma eficacia o tiene esto es trandolapril, ¿no? Esto es ramipril, captopril. Digo, le dan un efecto de clase a todos los IECA y se instala también en el grupo de pacientes con cardiopatía isquémica. Es decir, todos estos estudios son en pacientes con cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. Esto es un metaanálisis donde junta un montón de ensayos y lo que se ve es que la mortalidad a 4 años disminuye en forma significativa, disminuye el riesgo de reinfarto y admisión por insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, como conclusión, un poco, disminuyen mortalidad total, hospitalizaciones, en pacientes asintomáticos prolongan el tiempo de la aparición de síntomas y hospitalizaciones y no hay beneficios claros que tengan, evidencia clara que tengan beneficios en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Hay uno o dos estudios que se han hecho con perindopril y eso, pero no tienen grandes evidencias. Los ARA2, voy a decir ARA2 porque es más fácil, porque si digo todo el nombre se hace un poco largo. Están pensados en que hay un proceso que se llama fenómeno de escape de angiotensina o fenómeno de escape de aldosterona también pasa, ¿sí? Cuando uno bloquea parte de la vía biológica, ¿sí? De eso, el cuerpo de alguna manera encuentra la forma de seguir produciendo lo que necesita producir. Entonces, en el tratamiento crónico con IECA, por un mecanismo de feedback positivo, se propone que hay una disminución crónica de angiotensina 2 y eso aumenta la renina y estimula la enzima convertidora. Perdón, se me fue un poco rápido, pero no importa. O bien, como hay sistemas renina-angiotensina no solamente sistémicos, sino también tisulares, ese proceso de formación en diferentes tejidos también aumenta la producción de angiotensina. Entonces, dice, bueno, proponemos inhibir la vía en otro lugar, que es básicamente. Eso es un poco la idea de por qué los antagonistas de receptores de angiotensina. ¿Dónde se probaron? Perdón. Sigo un poco con lo mismo, pero esto es las acciones de la angiotensina 2. Los fármacos más conocidos son valsartán, candesartán y losartán. Valsartán y losartán son los que habitualmente nosotros hemos visto en hipertensión, no me acuerdo si vimos algún otro. ¿Y dónde se probaron? En 3 escenarios distintos, siempre en el contexto de insuficiencia cardíaca. Entonces dijeron, ¿son buenos contra placebo? ¿Son buenos contra los IECA? ¿O son buenos sumados a los IECA contra los IECA? Entonces fíjense que, la idea es, los comparamos no contra nada, pero sí vemos si son eficaces. Vemos si son eficaces con la terapéutica estandarizada, con el gol estándar a hoy, y si vemos si se pueden sumar a ese tratamiento. ¿Qué es lo que se vio? Que cuando se compararon con placebo, la comparación con la gran mayoría de la evidencia está de alguna manera traccionada por ese estudio que se llama CHARM-ADIT, que disminuyen la mortalidad por cualquier causa y disminuyen la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Hago este comentario porque fue algo que se vio muchísimo en el parcial, en el contexto de hipertensión. Es decir, no es que los ARA2 no tienen evidencia,
tienen un montón de evidencia. Contra placebo tienen un montón de evidencia. No es que no bajan la presión, bajan la presión. No es que no bajan la mortalidad por insuficiencia cardíaca, bajan la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Ahora hay que ver en qué contexto lo comparamos. Si nosotros lo comparamos, si el comparador es una inhibidora de enzima convertidora, ahí pierde un poco de eficacia, va a haber que tomar una decisión sobre eso, pero muchas de las decisiones que tomaron, no digo ustedes, ni me acuerdo qué parciales corregí, pero digo, muchas de las decisiones que tomaron se veía decir, bueno, yo no elijo el ARA2 porque no tiene eficacia. No demostró eficacia. No, sí demostró eficacia, si no, no se utilizaría el fármaco. Digo, bueno, podría ser que sí, pero a lo que voy es, y hago esta aclaración porque a mí me parece relevante pensar de que, porque si no a veces nos quedamos, no para ser extremadamente inclusivos, pero sí a veces nos quedamos sin estrategias terapéuticas. Entonces el fármaco sirve. Inclusive si digo, bueno, nosotros lo comparamos con IECA, esto es un estudio que se llama ELITE, que comparó captopril versus losartán. En pacientes con FAI de 40 lo siguieron 2 años. Y fíjense que no hay un beneficio, porque el estudio fue diseñado para hacer un estudio de superioridad, pero tampoco es que es extremadamente peor. Entonces, el beneficio está, hay que potencialmente saber elegirlo. Ahora, esto que siempre dice Manuel, de que se instala porque es más novedoso, se instala porque lo tomo una vez por día, se instala porque lo que sea, porque es más caro. Digo, ahí hay que tener. Ahora, el paciente, que si vos me decís, yo tengo un paciente que tiene tos y yo le dejo de inhibir el sistema con insuficiencia cardíaca, ¿le dejo de inhibir el sistema renina-angiotensina o le doy un ARA? Bueno, eso es un poco el escenario. Entonces, no ser taxativos en decir, en el contexto de la hipertensión, yo tengo otras alternativas, ¿sí?, que puedo tratarlo y que por más que tenga tos, yo podría tratarlo con otros fármacos. Acá parece ser que inhibir parte del sistema renina-angiotensina es muy importante. Entonces, ojo con esas decisiones. Juan, una pregunta. Acá porque acá vos estás aportando evidencia que es lo que existe en insuficiencia cardíaca. La pregunta, porque nosotros lo que habíamos visto es la evidencia en hipertensión. Claro. Donde ahí me parece que la evidencia es indirecta, digamos, que se correlaciona con lo de IECA, pero yo no conozco estudios buenos que hayan comparado ARA contra no. los antihipertensivos. Ahí es donde decimos, che, por eso, y digo, y ahí yo tengo, o sea, si yo voy a intentar bajar la presión, tengo otras alternativas, porque no es el único mecanismo. Ahora, si yo quiero, en este contexto, inhibir el sistema de renina-angiotensina, porque claramente está vinculado con la sintomatología, con el pronóstico, con un montón de cosas, hay un escenario en el que podrían tener un lugar. ¿Qué sucede? Después dijeron, o sea, ambiciosos, dijeron, bueno, si bien son mejores que el placebo, no son peores que los IECA, veamos si junto con los IECA, inhibiendo el sistema en 2 lugares, ¿sí?, evitamos este escape de angiotensina y de alguna manera le damos un beneficio. Lo que se vio, hay 2 estudios principalmente, o sea, es una rama del CHARM, que fue el primer estudio que vimos, que es el ADIT, y el VALHEFT, que usó IECA más valsartán versus IECA, ¿sí?, más placebo. No hubo diferencias en mortalidad por cualquier causa. Sí hubo beneficio en la hospitalización. Ahora, ese beneficio en la hospitalización se borra por la cantidad de efectos adversos que tienen al vincular el IECA con el ARA. Entonces, decir, bueno, sí se hospitaliza menos por insuficiencia cardíaca, pero el paciente tiene muchas más hipercalemias, arritmias, disfunción renal, con lo cual ese beneficio se desdibuja un poco en ese contexto. Perdón, no entendí entonces, IECA versus ARA, ¿hay evidencia? ¿Son similares o hay más evidencia para los IECA? IECA, este es el escenario, ARA2 versus IECA. Entonces, lo que se intentó ver es si el ARA2 era superior al IECA y no se logró demostrar. Con lo cual, si uno decidiera, si uno no tiene una contraindicación formal para recibir IECA en el contexto de insuficiencia cardíaca, debería pensar de que le tiene que dar IECA. Si tiene alguna contraindicación o si tiene algún evento puntual, podría darle ARA2. Perdón, una cuestión sobre esto. Acá, digamos, lo que estamos mirando es, porque acá miramos los 4 criterios de selección. Nosotros dicen,
aumenta a grado 10. Y en seguridad, digamos, excepto que por todo, por otra razón, por el problema, haya que usar a grado, pero si no, digamos, es similar, porque no es que son más seguros. Y ahí lo que prima es el tema del precio. La conveniencia del precio y conveniencia también son similares. El tema del precio, o sea, hay 4 criterios. En general el cuarto, no lo miramos, que es el precio, pero si sale más caro, igual, o sea, es más barato, si todo lo demás es igual. Entonces, para esto más o menos, por eso ponemos los 4 criterios, el último en general no lo usamos. Pero acá en igualdad de condiciones, bueno, usamos lo barato. Bueno, esto último, que si bien había una reducción de hospitalizaciones en su combinación, ¿sí? No hubo beneficios en los que además tampoco recibían beta-bloqueantes. Beta-bloqueantes, venimos un poco jugado, pero... esta fotito de este señor, que se llama Finn Weikstein, es el señor que introdujo los beta-bloqueantes en la insuficiencia cardíaca. El señor esto fue más o menos en la década del 80, el señor es danés, pero se formó en Suecia, entonces le decían el perverso cardiólogo sueco, porque claro, digo, ¿a quién se le iba a ocurrir en el contexto de la idea de donde estábamos en un contexto histórico de sobrecarga de volumen y que el paciente necesitaba mantener ese gasto cardíaco y que él lo que veía, tanto a nivel experimental como clínico, era que los pacientes, sobre todo postinfarto, con insuficiencia cardíaca, tenían una frecuencia cardíaca muy elevada? ¿Quién se le iba a ocurrir decirle, no, vamos a bajar la frecuencia cardíaca? Era perverso casi. Sin embargo, inicialmente experimentalmente veía que los pacientes que no me acuerdo si eran ratones, sí, creo que sí, lo que se veía es que esos modelos experimentales le bajaban la frecuencia cardíaca y mejoraban. Entonces se empezó a implementar en la práctica de una manera no del todo regulada, pero hoy en día no se podría, digo, pero se empezó a implementar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el beta-bloqueante? O sea, el beta-bloqueante de alguna manera, si bien lo que nosotros entendemos es cronotrópico y ionotrópico negativo, actúa en los dos lugares de estos. O sea, al generar relajación, aumenta de alguna manera el volumen sistólico, baja la frecuencia cardíaca y de alguna manera mantiene el gasto cardíaco. No es que por bajar solamente la frecuencia cardíaca, lo que pasa es que tampoco se conocía tampoco su funcionamiento. Y por otro lado, si ustedes recuerdan, bloquea los receptores beta 1 del juxtaglomerular, con lo cual bloquea el sistema renina-angiotensina también. Tiene múltiples efectos, además de los que pueden tener algunos vinculados en el contexto de que tienen algún efecto vasodilatador, o sea, algún beta-bloqueante en particular, digo, ¿no? Que tienen efecto de vasodilatación. Entonces, un poco esta es la instalación de a poco los beta-bloqueantes. Estos son los más importantes. Más importantes digo que tienen evidencia, porque puede ser que en el contexto de hipertensión sean otros y en el contexto de insuficiencia cardíaca los que se probaron son estos. ¿Sí? Los beta-bloqueantes que más se han probado son estos, el bisoprolol, el metoprolol, de liberación prolongada, el nebivolol y el carvedilol. No solamente, bueno, ahora les cuento algo del metoprolol hace un tiempito. Estos son los principales estudios. Todos demostraron, si bien la gran mayoría se suspendieron por beneficio, todos demostraron claramente disminuir la mortalidad por cualquier causa, muerte súbita, muerte por insuficiencia cardíaca, hospitalizaciones, mortalidad por cualquier causa. Son los fármacos que mayor reducción de mortalidad en insuficiencia cardíaca demostraron, aproximadamente un 20% de reducción de riesgo relativo. Se hizo un estudio hace poquito no, ya hace unos años, era 10 años, que se veía en pacientes postinfarto y que evolucionaban con insuficiencia cardíaca ahí en el postinfarto, la instalación de beta-bloqueantes en ese contexto. ¿Por qué? Porque la gran contraindicación del beta-bloqueante en la insuficiencia cardíaca es la inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está hipotenso o tiene algún signo de mala perfusión, esa sería como una contraindicación en el contexto. Ahora, si el paciente, independientemente de que haya tenido un infarto y tiene algún signo de insuficiencia cardíaca, está estable hemodinámicamente, se podría dar.
Y en ese contexto se hizo un estudio español que lo que ve es que no solamente, o sea, no es perjudicial en ese contexto, sino que disminuye todo lo que es el remodelado cicatrizal del infarto en el agudo. Eso se vio con resonancia cardíaca, se les hacía resonancia cardíaca a los pacientes. Entonces se cree que parte de ese beneficio podría, o sea, parte del beneficio podría estar vinculado a eso también. Entonces, tiene como múltiples funciones, por llamarlo de alguna manera. En la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, como casi todo, no tienen demasiado beneficio. Los efectos adversos, voy rápido porque son 9:30 y no sé cómo es. Ya lo sabemos. La contraindicaciones relativas, pero digo, los pacientes que tienen bloqueos AV, la frecuencia cardíaca menos 50 latidos por minuto, si están muy hipotensos. En pacientes en cuidados intensivos, si están con shock o requerimientos inotrópicos, no se les puede poner beta bloqueantes, pero no son los pacientes que nosotros vamos a ver. El asma es relativo y el EPOC, lo vuelvo a decir, lo dije antes, no es una contraindicación para el uso de beta bloqueantes en ningún contexto, excepto que el paciente esté en crisis, ¿sí?, de reagudización. Si no, no. No solo eso, sino que en pacientes con EPOC han demostrado disminuir la mortalidad de los beta bloqueantes. Con lo cual deberían ser una indicación si es que uno, de alguna manera, tiene, si el paciente además del EPOC tiene insuficiencia cardíaca o tiene EPOC y enfermedad coronaria. No sé por qué uno tiene cierto cariño por esta droga, pero bueno, funciona un poco así, ¿no? Los que somos más viejos, como que... claro, como que la queremos. La digoxina es una droga que lo que hace en primera instancia, uno de sus mecanismos principales, es inhibir a nivel del miocardio la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, ¿qué sucede? Al inhibir la bomba de sodio-potasio ATPasa, aumentan las concentraciones de sodio a nivel intracelular y genera una alteración en la función del intercambiador de sodio-calcio, con lo cual, al quedar más calcio dentro de la célula, me permite tener más calcio para la contracción. Ese es un poco el mecanismo. Uno de los mecanismos. Otros mecanismos propuestos que tiene es, actúa a nivel del nódulo sinoauricular, ¿sí? Entonces disminuye el automatismo, con lo cual generaría una disminución de la frecuencia cardíaca y sensibiliza a vasoreceptores y tiene un estímulo vagal. O sea, actúa como a diferentes niveles. O sea, actúa a nivel de vasoreceptores, actúa a nivel de la sodio-potasio ATPasa y disminuye el automatismo. Hoy en día es una droga que no se usa principalmente por los efectos adversos, porque tiene un margen terapéutico estrecho. Entonces el paciente puede empezar con síntomas de intoxicación digitálica frecuentemente. Puse eso adrede porque eso no es intoxicación digitálica, lo puedan leer en algún libro o algo que se llama cubeta digitálica, que de alguna manera es la manifestación electrocardiográfica de, si yo disminuyo el automatismo del nódulo sinoauricular, lo que voy a hacer es prolongar el PR, ¿sí? Voy a generar una onda T bifásica o depresión de la onda T. Pero esto lo que quiere decir es que el paciente está tomando dioxina, está impregnado con dioxina, pero que no está intoxicado. La intoxicación digitálica son los síntomas, generalmente gastrointestinales, ¿sí? Eso es un poco, o aparición de otras arritmias, porque en general se da para controlar la frecuencia cardíaca, se da para tratar cierto tipo de arritmias, inclusive en pacientes con fibrilación auricular, pero puede generar arritmias por su propio mecanismo de acción. O sea, como esa alteración, o no sé, electrocardiográfica sería como, o sea, sería que está tomando... Está tomando dioxina, pero no quiere decir estrictamente que el paciente esté intoxicado con dioxina. Muchas veces se confunde esa cuestión. ¿En qué situaciones clínicas se evaluó? Rapidito, venían pacientes que venían tomando dioxina, ¿sí? Hay dos estudios, el Radiance y el PROOF. Son poquitos pacientes, fíjense que son 250 pacientes, con fracción de eyección reducida, en ritmo sinusal, estables, ¿sí? En clase funcional 2-3. Entonces, ¿qué se les hizo? Se les suspendió la dioxina. Entonces se vio qué pasó. Bueno, a nivel de deterioro, internación por insuficiencia cardíaca, favoreció la dioxina. Después hay otro estudio que se llama DIG, que este fue un estudio más grande, que lo que trató de probar fueron eventos clínicos.
y vio que si bien disminuiría las internaciones por insuficiencia cardíaca o de causa cardiovascular, no se traducía en endpoint de mortalidad. Lo que sí, muchas arritmias supraventriculares y de bloqueo AV avanzado. Entonces digo, es una droga que potencialmente puede tener un beneficio que se utilizaba o se utiliza en pacientes con insuficiencia cardíaca en estadios más avanzados, donde no se puede muchas veces controlar un montón de cosas con la terapéutica habitual, pero que hoy en día ha perdido un poco el terreno en general, creo yo, más vinculado a la seguridad que a alguna otra cosa, ¿no? Esto es algo muy cortito, pero si no lo ven acá, no lo van a ver creo que en ningún lugar más de su vida. El concepto fisiopatológico de reducción de las cargas es decir, bueno, yo voy y vasodilato. Si vasodilato, reduzco la precarga. Entonces, el dinitrato de isosorbide actúa como cualquier nitrato. A través del GMP genera producción de óxido nítrico y generaría vasodilatación arterial. Más el dinitrato genera más acción venosa, ¿sí? Con lo cual lo que estábamos buscando acá es reducir la precarga. Y la hidralazina es un vasodilatador directo arterial, ¿sí? No se conoce muy bien cómo funciona, pero genera vasodilatación coronaria. Entonces, un poco la idea era decir, bueno, ¿dónde tendrían acción estos fármacos? ¿Dónde tendrían un nicho de tratamiento estos fármacos? Son en general en pacientes que no toleran esto, pero ¿qué sucede? Esto fue probado antes de otras estrategias que hoy en día se instalaron como estrategias de abordaje de insuficiencia cardíaca, con lo cual es muy poco probable que vean algún paciente tratado con vasodilatadores en el contexto de insuficiencia cardíaca, pero existen y están. A menos que tengan dinitrato por enfermedad coronaria, porque tienen síntomas por enfermedad coronaria, pero bueno. Bloqueantes cálcicos, ¿tienen algún rol? No, básicamente en la insuficiencia cardíaca los estudios que se hicieron con no dihidropiridínicos, tanto verapamilo como diltiazem, y con nifedipina, no solo que aumentaron las internaciones, sino que hay aumento de tendencia de mortalidad, con lo cual no están indicados. Si uno por algún motivo tuviese que utilizar algún betabloqueante, el único que demostró seguridad y algo de eficacia es la amlodipina. Esto sí es algo diferencial en el grupo, no son lo mismo. Es decir, no es que yo digo, bueno, uso bloqueantes cálcicos en la insuficiencia cardíaca, ¿podría usar en algún contexto? Sí, podría usar. ¿Cuál? Amlodipina. Otros no. O por lo menos otros no tienen evidencia. Hay 2 o 3 estudios hechos con amlodipina. Dihidro. ¿Sí? Dihidro. Sí, básicamente, o sea, el concepto es no se usa en no se usa. Cardíaca. Hay situaciones muy particulares que son una miocardiopatía hipertrófica, que no podemos usar demasiado los diuréticos porque el manejo de la precarga sí. Uno podría pensar en esto como una última instancia de todo lo que va a nombrar ahora. Esto lo habíamos visto en hipertensión, ¿sí? ¿Hipertensión? No, en cardiopatía isquémica. La ivabradina lo que hace es, de alguna manera, inhibe un canal catiónico, no importa, es una corriente, se llama IF por Fanny, porque funcionaría como al revés, en realidad, y lo que hace es disminuir la pendiente de despolarización diastólica, es decir, prolonga la pendiente de despolarización diastólica espontánea. El nódulo sinusal se despolariza espontáneamente, no tiene estímulo. Bueno, prolonga esa pendiente de despolarización diastólica y lo que hace es, de alguna manera, bajar la frecuencia cardíaca sin impacto hemodinámico. Eso es lo que hace básicamente la ivabradina. Entonces se dijo, bueno, probémosla en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca en la insuficiencia cardíaca es un marcador pronóstico. Si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca taquicárdico, está mal. Está mal el paciente, no te quedó. Pero entonces se probó básicamente en 2 contextos, 2 estudios bastante grandes. Fíjense que tienen 5.000 y 3.000 y pico pacientes. El estudio son relativamente nuevos, por llamarlo de alguna manera, es del último tren de fármacos que se probaron para la insuficiencia cardíaca. Estudio Beautiful, que comparó ivabradina versus placebo, y el SHIFT ivabradina versus placebo. En 2 contextos, estos pacientes tenían enfermedad coronaria y estos pacientes no tenían enfermedad coronaria y midieron
puntos finales combinados primarios donde no tuvo beneficios en muerte ni en muerte cardiovascular y algún beneficio en internación por insuficiencia cardíaca en SHIFT. ¿Qué pasa? Había muchos de los pacientes que solamente el 25% de los pacientes que tomaban betabloqueantes tenían las dosis objetivo adecuadas. Entonces, ¿hasta dónde es eficaz el fármaco si yo tengo pacientes que están tomando betabloqueantes pero que no están con las dosis adecuadas? Entonces, es un poco medio complejo eso. Y esto, digamos, respecto a la insuficiencia cardíaca y en cardiopatía isquémica, hoy no sé si estuvieron ayer hoy el trabajo práctico, pero van a ver que existe un par de trabajos de los cuales uno es un trabajo que no es ciego, que muestra una mejoría en términos de sintomatología, y el otro que muestra aumento de mortalidad. Un trabajo de doble ciego grande en cardiopatía isquémica que muestra con la reina aumento de mortalidad. Con lo cual uno podría replantearse claramente las indicaciones de la guía que le indican. Sí, no, ya no. Eso va, no, ya quedó medio como... Pero bueno, el nicho potencial de un paciente es un paciente que o bien con dosis adecuadas de betabloqueantes sigue taquicárdico, o bien con, o bien que no tolera betabloqueantes. Igual, vuelvo a decir lo mismo, todo esto pasó antes de estos otros dos fármacos. Entonces es como que se va reconstruyendo un poco la estrategia de tratamiento de insuficiencia cardíaca. 15 minutos me quedan para esto, no voy a dar todo lo otro porque no llego. Tenemos dos grupos dos fármacos principales de los cuales es necesario hablar. Uno son los inhibidores de, el acrónimo es ARNI, ¿sí? Es inhibidores de receptores de angiotensina y neprilicina. Y los otros son los ISGLT2, que tal vez los hayan tenido un poco más de contacto con ellos. Para saber cómo funcionan estos fármacos, primero los ARNI, es necesario saber qué es de alguna manera la neprilicina, y para saber qué es la neprilicina es necesario saber qué son los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son sustancias que en general son liberadas por las cavidades cardíacas en respuesta a la tensión. Cuanto más tensión tengo, más libero, ¿sí? Lo más fácil medible es, se mide el ANP, pero en general el que nosotros vamos a ver bioquímicamente es el BNP o el ProBNP, que es una parte previa. Y que de alguna manera hoy en las guías está sugerido como elemento diagnóstico de insuficiencia cardíaca. En la cronología del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca dice paciente con criterios de Framingham, esto que vimos, dinea, edema, ¿verdad? Dice, y se le pide un BNP. Le sugieren pedirlo. Podemos discutirlo, pero digo, está metido en toda esta cuestión. Si el paciente tiene BNP elevado, no significa necesariamente que tiene insuficiencia cardíaca. Pero si tiene BNP normal, descarta insuficiencia cardíaca. Es un negativo. Entonces, todos estos péptidos de alguna manera se eliminan, ¿sí? A través de la vía enzimática de la neprilicina. Le puse esto porque lo pueden llegar a leer como endopeptidasa neutra, antes se llamaba así, ahora se llama neprilicina, y tiene una amplísima distribución tisular y degrada no solamente péptidos natriuréticos, sino que además degrada, perdón, no les dije la función de los péptidos natriuréticos, porque claro, es muy gracioso, pero me colgué con el BNP. Los péptidos natriuréticos en general tienen funciones vasodilatadoras, evitan el remodelado, con lo cual son de alguna manera beneficiosos. Es como si este sistema de péptidos natriuréticos, es medio burda la comparación, pero digo, funcionara, sería como la contracara del sistema renina-angiotensina. ¿Sí? ¿Vieron que el sistema renina-angiotensina es vasoconstricción, catecolaminérgico, todo eso? Bueno, este sistema de péptidos natriuréticos sería como la contracara, sería como lo que le genera cierto equilibrio en condiciones normales. Entonces la neprilicina degrada estos péptidos natriuréticos y se pensó decir, bueno, si yo inhibo esa degradación de péptidos natriuréticos, le genera un beneficio al paciente. ¿Qué sucede? No solamente degrada péptidos natriuréticos, sino que degrada angiotensina 1, 2, endotelina, bradiquinina, opioides, degrada un montón de cosas. Entonces se pensó que
generar un compuesto que de alguna manera evitara la degradación de los péptidos natriuréticos, inhibiendo la neprilicina e inhibiendo el sistema de renina-angiotensina simultáneamente, se podría generar un beneficio. Entonces yo digo, bueno, yo inhibo el sistema de renina-angiotensina por un lado y por otro lado inhibo quien me genera vasodilatación o quien me genera un beneficio. Entonces tengo como un doble beneficio. ¿Está? ¿Se entiende conceptualmente hacia dónde va? El estudio más importante es el Paradigm Heart Failure, que lo que fue es probar un inhibidor de esto contra discutible, contra enalapril lo probaron, no probaron contra valsartán. Entonces hicieron la droga, el inhibidor de neprilicina se llama sacubitril o sacubitrilo, más valsartán versus enalapril, ¿sí? Es decir, probaron una intervención combinada de esas dos drogas versus el enalapril. En pacientes con insuficiencia cardíaca, 8.000 y pico pacientes, con FEI reducida, con BNP elevado. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a ver cómo les va a estos pacientes. Con un seguimiento más o menos de 2 años, midieron mortalidad cardiovascular, muerte por causa cardiovascular, acá es endpoint combinado, ven que dicen muerte, primer episodio de internación por insuficiencia cardíaca, muerte de causa cardiovascular, internación por insuficiencia cardíaca o muerte de cualquier causa. Y en teoría, la droga se comporta adecuadamente, es decir, tiene beneficios en todos y es un beneficio consecuente, es decir, el endpoint primario que es compuesto, los componentes del endpoint primario van hacia esa misma dirección. Ahora, ¿qué sucede? Varias cosas. Hay bastante discusión en si el comparador elegido fue adecuado, es decir, si el enalapril era adecuado, si por qué se le puso enalapril, es decir, y no se comparó con valsartán, o además los pacientes, es medio complejo de explicar, pero antes de empezar a recibir la droga del estudio, tenían un periodo como de preparación. Entonces, las dosis del enalapril en ese contexto no fueron las adecuadas. Inclusive en el estudio, uno podría pensar que las dosis, estas son las dosis promedio no fueron las adecuadas. Hay algunas otras cuestiones metodológicas sobre el análisis que también generaron cierto ruido. Y además, sucede que después cuando se quiso probar esta misma droga en entornos similares, no replica estos resultados. Es decir, hay un estudio contra valsartán. Hay un estudio de sacubitril valsartán versus valsartán solo, pero pacientes con insuficiencia cardíaca de extracción de eyección preservada, que no muestra ningún beneficio. no. Y en esto, una cuestión que, para aclararlo más, para poder darle sacubitril o valsartán hay que retirarle antes el enalapril, porque el riesgo de angioedema se aumenta mucho, entonces es uno u otro. Entonces no es que le damos enalapril, beta bloqueante y espironolactona y a eso le podemos agregar esto, no le tenemos que poner enalapril. Entonces nos dice, le sacás una droga probada para agregar esto, y ahí hay una discusión, cuánto le agrega, cuánto le saca, y esto es mucho más caro. Entonces, un poco, o sea, si bien hay un estudio, digo, cuando nosotros, me detengo en esto porque es importante la cuestión, digo, cuando nosotros miramos cómo tomamos decisiones y decimos, bueno, una de las formas de evidencia más adecuadas son ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, gran volumen, realizados adecuadamente, eso es la indicación 1A. Esto parecería de alguna manera cumplir con esos requisitos, pero después tiene en el medio un montón de otras cuestiones que no termina de estar del todo claro. Esto de la falta de reproducibilidad de los resultados en escenarios similares habla un poco de la validez de los resultados, ¿no? Entonces, hoy en día en las guías, sobre todo yo me fijé en la europea, la europea tiene 2021 y un update de ahora, de 2023, y la realidad es que lo que dice es inhibidor de enzima convertidora barra esto, y le pone un asterisco y dice podría ser el reemplazo de IECA, sí, pero no lo pone, de hecho pone indicación 1B, no pone indicación 1A. Con lo cual no lo pone a la misma altura que el IECA. Sinceramente no me acuerdo las guías americanas, pero muchas veces
la recomendación no va de la mano de la adopción. ¿Y qué pasa? Que después de este estudio los resultados fueron como muy estridentes y sucedió que se adoptó mucho más rápido de lo que se esperaba. Entonces hay muchos pacientes que están tomando esto y no están tomando IECA. Y todavía no se sabe realmente si el beneficio es tal. Entonces es como que habría que ser bastante precavido en este contexto. Yo dos cositas que quiero agregar. Una es, la razón por la cual se instala tan rápidamente estamos pensando, piensen esto lo que estamos diciendo, una medicación ampliamente probada a lo largo de muchos años, como son los IECA, versus un medicamento nuevo que se instala con un solo estudio. Ahora, ¿por qué con ese solo estudio se instala este medicamento? La explicación podría ser, creo yo, uno mira el consenso de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Argentina de Cardiología y te recomienda, le pone mucha energía al sacubitril/valsartán, droga de primera línea. Y ahora en la primera página, antes de la tapa, la contratapa, la propaganda del sacubitril/valsartán. O sea, con lo cual vos decís, che, el consenso te lo está bancando el laboratorio. Servier es este. ¿Cómo? Servier, es un laboratorio francés. Un problema con los nombres de los laboratorios. Ah, no, Servier es de Ibagradina, no me acuerdo si es este. Pero realmente, o sea, ahí hay el sacubitril/valsartán sale 80 veces más que el enalapril, o sea, es mucho mejor. Y cuando miras el estudio, tiene estas debilidades que comenté, el washout, el running. Este periodo inicial en el cual la selección de pacientes te hace ruido. Y la otra cuestión es, si vos querés comparar algo y demostrar que es mejor, lo comparás, el comparador tiene que ser válido. Si usas enalapril a 10 miligramos diarios y en insuficiencia cardíaca se usa entre 20 y 40 miligramos, no estás comparando con algo válido. Estás comparando contra algo mitad de dosis o un cuarto de dosis. Entonces ahí, y estas cosas no se responden. Sí, no, pero da lo mismo, che, y este es el mejor estudio, y este es el mejor estudio. Tiene que ver claramente ahí, hay una injerencia de la industria, pero clarísima. Más clarito echarle agua. Y después, bueno, como todos los demás estudios no lo reproducen, primero se retrocede en Europa y después van a retroceder acá porque ahora no les va a quedar. Y yo creo que sí. Si es que realmente no logran más otra. Sí, más evidencia, qué sé yo, no sé, pero por lo pronto esa es la evidencia que hay. Y hoy creo que el foco no está puesto en eso, sino que está puesto en esto. Y otra cuestión es que cuando aparecen los nuevos estudios que no validan los resultados, no se le da, no tiene la misma importancia para las sociedades, para los consensos. Uno tendría que decir, este demostró, y el que se hizo contra valsartán no demuestra nada. ¿Por qué no lo miramos? Digamos, no, se toma solo este resultado. Los resultados positivos se hipertrofian y los negativos se ignoran. Y esto es un tema con el cual se manejan en los consensos. Sé que estamos tarde, pero es importante esto porque digo, forma parte de la terapéutica actual. Tal vez debería repensar esto, ponerlo antes, pero me parece que es necesario como el camino cronológico de la insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de SGLT2, yo les había dicho que hay otros diuréticos, son diuréticos básicamente, su mecanismo principal es la reabsorción, o sea, la inhibición de... La gran parte de la reabsorción de sodio se da en el túbulo contorneado proximal con este transportador de sodio-glucosa. Lo que hacen estos fármacos es inhibir ese transportador de sodio-glucosa, entonces de alguna manera impiden la reabsorción de glucosa y impiden la reabsorción de sodio. Fue pensado originalmente como un fármaco antidiabético, ¿sí? Porque inhibían este transportador de glucosa. ¿Qué sucede? Esto lo vamos a volver a ver en diabetes, pero es importante pensarlo. A partir de 2008, la FDA exige a los productores de fármacos, a la industria farmacéutica, que demuestren seguridad cardiovascular en sus desenlaces. ¿Por qué? Porque hubo un poco de ruido con algunos medicamentos, entonces, que parecía que aumentaban el riesgo cardiovascular, o sea, me controlaban la diabetes, pero aumentaban el riesgo cardiovascular, entonces dice, bueno, señores, nosotros necesitamos que sean seguros desde el punto de vista cardiovascular. Entonces se empiezan a diseñar fármacos que se llaman, estudios que se llaman CVOT, que es Cardiovascular Outcome Trials, es decir, trials que tienen outcome cardiovasculares en el contexto de diabetes. Y esto fue uno de ellos. Estos fármacos principalmente... Hoy en día, digo, resumo, tenemos empagliflozina y dapagliflozina. La canagliflozina no tanto. Esta inhibición del SGLT2 sería como el mecanismo inicial, o más grosero, o más general. Hay un montón de otros efectos que parecería tener, porque generan diuresis, bajan la presión arterial,
inhiben un intercambiador de sodio y hidrógeno a nivel del miocardio y eso está sobreexpresado en pacientes con insuficiencia cardíaca, disminuyen la actividad simpática, activan la óxido nítrico sintetasa, tienen un montón, endotelial, ¿no? Es inducible, tienen como un montón de funciones fisiológicas y no se sabe exactamente cuáles de todas o si son todas las que generarían este beneficio. ¿Cómo se dio esto? Este fue el primer estudio, que eran pacientes todos diabéticos y se diseñó para ver outcome en diabetes. ¿Qué pasó? Se vio que disminuía la mortalidad cardiovascular y la mortalidad por cualquier causa. A partir de acá, como que se gatilla y dice, bueno, ya que estamos, vamos y vemos si mejora en todos los pacientes. Después se generó un estudio es un programa, son varios estudios que se llama Canvas con canaglifosina y el DECLARE que es con dapagliflozina. Estos fueron en pacientes diabéticos. Lo último, ¿sí?, es en pacientes, todo esto es el contexto de fracción de eyección reducida. Digo esto porque ahora es lo que cambia. El DAPA Heart Failure y el Emperor Reduce son dos estudios que muestran la evidencia, la eficacia de estos inhibidores en pacientes con insuficiencia cardíaca o con deterioro de la fracción de eyección. Más o menos una mitad eran diabéticos, pero muestran beneficios independientemente de la condición de diabetes o no. Con lo cual, con seguimientos 1 año y medio, casi 2 años, más o menos, 1 año y medio, casi 1 año y medio, y disminución del endpoint primario, que es combinado, y disminución de muerte cardiovascular y mortalidad por cualquier causa. Hoy en día, estos fármacos sí se han instalado como parte de la terapéutica estructural de la insuficiencia cardíaca, junto con IECA, betabloqueantes, antagonistas receptores mineralocorticoides, y estos, a diferencia de los que vimos hace un ratito, tienen mucha más evidencia que soporta su utilización. Digo porque reproducen estos mismos resultados en escenarios, por ejemplo, de insuficiencia renal crónica. Hay varios estudios que se hacen con insuficiencia renal crónica. Los pacientes con insuficiencia renal crónica se mueren de eventos cardiovasculares y reduce los eventos cardiovasculares. Y hoy digo, porque son estudios muy recientes, han sido autorizados para el uso en insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Hay 2 estudios, uno de cada una de las drogas. Uno sería el Emperor, sería el Preserve en vez de Reduce, o sea, es el con fracción de eyección preservada en vez de reducida. Y no me acuerdo cómo se llama, el con dapagliflozina. Ahora, ¿en qué? El endpoint del estudio para los pacientes con fracción de eyección preservada es exactamente el mismo. Sin mortalidad cardiovascular, mortalidad o disminución de internación. ¿Dónde se tracciona el beneficio? En la disminución de la internación. No disminuye en mortalidad. ¿Sí? Es claro esto. En pacientes con... sí parecería disminuir internación. Entonces, digo, esto es importante para ver cómo se va avanzando. Se pensó primero para disminuir la diabetes, para mejorar la diabetes en pacientes diabéticos. Después se probó en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero sin beneficio sobre mortalidad. Bueno, una cuestión. Nosotros vamos a hacer un taller sobre glicosina para poder mirar fuentes primarias, porque nosotros todo el tiempo echamos con esto de fuentes primarias, vamos a hacer un taller donde ustedes van a tener que mirar las fuentes primarias y lo van a ver ustedes. Entonces vamos a mirar algunos de estos trabajos y los vamos a ir mirando. Ustedes los van a relatar. Ahora, una cuestión que aparece, a mí me parece que en general aparece con muchas drogas, esto tiene mucho más evidencia que, sin duda, que la sartán, por ejemplo, y hay coincidencia en los resultados. Lo que en general me parece es que hay como una tendencia a la exageración hacia decir, che, disminuye mortalidad. Entonces hay un montón de trabajos con diabéticos y uno los mira y hay algunos trabajos cuyas conclusiones disminuye hospitalización por insuficiencia cardíaca, disminuye mortalidad. Y cuando uno mira qué pasa en ese trabajo y decís, che, acá hay trampitas. Y entonces te pueden estar exagerando de esta manera algunos de los resultados. Y en otros solo aparece disminución de insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces lo que está claro es que son fármacos eficaces, claramente eficaces, se pueden utilizar, se utilizan. Sí, sí. De hecho ahora el remediado que está incorporando a Ademecum,
pero podemos poner en discusión el tema de mortalidad. Lo podemos poner en discusión y lo vamos a hacer mirando los trabajos. Lo que está claramente demostrado es el beneficio de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, o sea, el empeoramiento sintomático. Esto es lo que me parece que tiene fuerte peso en cualquier forma de insuficiencia cardíaca. Bien, bueno, nada, yo daría por cerrado porque son 10 y 3, pero quedarían algunas cuestiones. Estos son en general a veces tratamientos concomitantes, el uso de antiarrítmicos, porque los pacientes suelen tener muchas arritmias, la antiagregación o anticoagulación, muchos pacientes de estos se dilatan, se fibrilan, entonces están anticoagulados. Si tienen enfermedad coronaria deberían estar antiagregados. Son cosas que van de alguna manera circulando periféricamente alrededor de la insuficiencia cardíaca. El uso de estatinas en contexto puro y duro de la insuficiencia cardíaca, si tiene algún beneficio. Eso es con mucho signo de pregunta, porque no lo mostrado. No, ahora te lo muestro rápidamente, por eso digo. Y esta es una estrategia de ácidos grasos poliinsaturados. Pasamos lo de anticoagulación. Las estatinas, ¿sí? Hay dos estudios, uno es el Corona y otro es el GISI. Ninguno de los dos tuvo beneficio el uso de estatinas en pacientes con insuficiencia cardíaca. Son los dos estudios más grandes, no se deberían usar a menos que el paciente tenga enfermedad coronaria, que es otro escenario, ¿sí? Y por último, nada, estos son todas las terapéuticas que hay hoy en día, un montón de estrategias no farmacológicas avanzadas, cardiodefibriladores, terapia de resincronización, dispositivos de corrección para insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia, cirugía de reconstrucción ventricular, asistencia mecánica, trasplante, implante de células, que por ahora no tiene ninguna evidencia y tuvieron que retractar todos los papers, así que no hay absolutamente nada. Bueno, no mucho más. Como conclusión, ¿sí? Pensemos que en estos pacientes controlar los factores de riesgo, educación, ¿sí? Agregar tratamiento en pacientes que tienen cardiopatía estructural, ver la indicación potencial de ARNI o SGLT2 en estos pacientes y en estos pacientes ya terapias avanzadas. Creo que no mucho más. Bárbaro. Adiós.